Empezó Somos Buenos, como siempre a mi izquierda, por suerte está Santiago Fioriti. Lo estaban viendo a Ignacio Torres, gobernador de Chubut, un gobernador clave en su momento, por lo que empezó a hacer la ley bases, la negociación con el gobierno. Y ya está con nosotros tal vez otro de los hombres del día, que es Claudio Velocopit. Sacale tal vez, Nico, porque el gobierno acaba de difundir una cautelar que va contra las prepagas, que aumentaron, dice el gobierno, 70% por encima de la inflación de los últimos 4 meses. Sí. Es una cautelar que tiene mucho impacto, ya la vamos a estar leyendo. Y tenemos a Claudio Velocopit, que es el dueño de Swiss Medical y uno de los referentes, sin duda, del sector. A ver qué nos dice, Nico. Sí, entiendo que es la primera vez, ¿no?, que el gobierno acciona en la justicia para frenar el precio de las prepagas. Vamos a preguntarle de todo con él. ¿Qué le pasa a Milei? ¿Qué le pasa al presidente de la Nación? Por momentos está bien, por momentos está irascible, Nico, por momentos está nervioso. Hay dos personas que lo están sufriendo en este estudio. Uno es el gobernador, con el que tuvo algún entredicho, o más que un entredicho, y también Velocopit. Sí. Pero hablemos un poquito de política antes, Nico. A ver, primero el dato que dio recién Johnny Viale. Volvió de Dinamarca y Johnny dijo que se lo dijo a él porque temía sufrir una especie de atentado si se subía, se supone que a uno de los jets que está comprando la Argentina por pedido o por impulso de los Estados Unidos. Eso es raro. Ya había echado al jefe de la Casa Militar, en su momento, que es la persona tal vez de máxima confianza de un presidente, que está a cargo de la seguridad de la Casa Rosada y de la RPO, la Residencia Presidencial Olivos. Está en medio de la votación de la nueva ley bases con un conflicto insólito o no, que es la fractura del bloque. Claro, de tiene conflicto. La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Dentro del oficialismo tiene conflictos el presidente y también afuera del oficialismo. Lo que pasa afuera, bueno, un poco se veía venir, ¿no? La oposición se resiste a votar algunas cuestiones, está negociando ganancias, está negociando algunos vericuetos de la ley que no le terminan de cerrar. En el tema, como decías vos, el tema del tabaco, ¿no?, que sí, va a influir en la ley base, la oposición, el radicalismo. Esto es importante. Se está difundiendo, hay muchas versiones en la prensa, que el señor del tabaco, Otero, que es dueño de la tabaquería Sarandí, que tiene una cautelar que le permite no pagar impuestos, por lobby, esto se verá, logró bajar un paquete de la ley que tenía que ver con impuestos que lo beneficiaban por encima de las multinacionales, claro, del tabaco, que quieren pagar más. Se está hablando de un lobby sospechoso. Sí, el radicalismo quiere rever ese punto. El gobernador Sáenz de Salta también. El gobernador Sáenz de Salta también. Hay varios que están diciendo, bueno, le vamos a aprobar la ley bases a Milei. En este caso, lo contábamos la semana pasada, tiene 279 artículos, menos de la mitad de aquella, ustedes se acuerdan, aquella primera ley bases que el Congreso no le dio, sí, no le concedió. Incluso el señor del tabaco lo había llamado Milei a Otero, que es dueño de la tabaquería Sarandí, como diciendo, él hizo lobby contra esta ley. Hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Se partió el bloque de la Libertad Avanza en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Ya eran pocos o menos. Eran 38, ahora hay algunos diputados, 3 por ahora, que dijeron armamos un bloque aparte, un interbloque. ¿Por qué? Porque en la Comisión de Juicio Político, este es el dato que ocurrió la semana pasada, Nico, y que todavía sigue, en la Comisión de Juicio Político, clave. La Comisión de Juicio Político es clave. Porque es la que le hace el juicio a un presidente, la que puede pedir el juicio a los jueces de la Corte. A los jueces de la Corte, pero sobre todo el presidente que está inquieto por este tema, porque la oposición cada tanto, o un sector de la oposición, dice, bueno, miremos de cerca lo que hace Milei. Lo cierto es que allí fue elegida Marcela Pagano, dirigente y diputada del Frente Oficialista, pero Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, con el pedido expreso de Karina Milei, tendríamos que hablar en algún momento del poder de Karina Milei en el gobierno, Nico, que es casi a la par del presidente. Él le decía el jefe de Javier y parece que tenía razón. Parece que algo de razón tenía. Lo cierto es que pero ella influye muchísimo. Karina Milei y ahora también Javier Milei no quieren que Marcela Pagano sea la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Ahora, eso ya se votó y Pagano, para dejar de ser la presidenta de la Comisión de Juicio Político, debería renunciar. Esto es lo que está negociando, sí, Nico. ¿Y se asume la oposición en la Comisión de Juicio Político? Bueno, ese es un verdadero problema para el oficialismo, sí, por esto que estábamos contando. Porque por protocolo, porque esto no lo dice ninguna ley y no es obligación, por protocolo, la oposición siempre le cede la presidencia de la Comisión de Juicio Político al oficialismo. Sí. Ahora, el oficialismo está en pleno debate. Claro. Y si Pagano se enoja y no deja de responder a Milei,
¿Qué es lo que pasó como para que el jefe de bloque de la Libertad Avanza decida que la presidencia de la Comisión de Juicio Político sea para Marcela Pagano, alguien totalmente leal a Milei, y de golpe, no? Bueno, primero, Nico, Martín Menem está muy cuestionado, muy cuestionado. Es el presidente de la Cámara de Diputados, lo cuestionan los que ya dieron el portazo, que son 3, pero también lo cuestionan los que se quedaron. Sí, ni me imagino la oposición. Y la oposición ni hablar. Si hablas con la oposición dialoguista, bueno, la semana pasada estuvo Pichetto acá, no habló de Martín Menem, pero hubo varios dirigentes de ese sector que representa a Stolbizer, Martín Menem, Emilio Monzó. Te está explotando. ¿Qué tenés, Nico? No, sí. Ahora te sigo contando. ¿Querés hablar de la cautelar? ¿No? En un ratito estamos hablando con Velocopit, Claudio Velocopit, que es el hombre del día, uno de los hombres del día, Nico, por esto que estamos le agradecemos que contando. Le agradecemos que esté aquí en Somos Buenos, en TN. Y, perdón, después, bueno, se disparó un audio, Nico, bueno. Después vamos a hablar de lo que es otra polémica de la semana, que es Milei y los periodistas. Sí, claro, de eso también vamos a hablar. Periodistas muy prestigiosos, que no faltaron a la verdad, como sí dijo Milei, y que hoy, bueno, en el caso de La Nata, amenaza con llevar a juicio al presidente de la Nación. Tenemos algunos datos, vos hablaste con alguno de esos periodistas seguramente, Nico. ¿Vamos a hablar con el gobernador? Hablemos con Ignacio Torres, es el gobernador de Chubut. Sí. Hoy tuvo una amenaza de bomba en el vuelo que venía. Vamos a hablar un poco de política. Tal vez el primer rebelde, Nico, contra Javier Milei. Bueno, ¿qué tal, en Ignacio? algún momento lo hizo, vino acá, te agradecemos. ¿Qué le pasa a Milei? Yo creo que hay una curva de aprendizaje, y esto hay que decirlo. Cambiaron las formas, obviamente hay algunos resabios y algunas réplicas. Nunca está bueno que desde el Ejecutivo se critique a un periodista, nunca está bueno que se critique o que se vea que el espíritu crítico en realidad es contra alguien. Sí, pero sacándolo del periodismo, ¿no? La Cámara de Diputados, la presentación en la justicia contra las prepagas. Ahora le vamos a preguntar a Velocopita, hay mucha gente que está enojada con los aumentos. Hay muchas cosas, ¿no? Que dan la sensación de que la gente lo está apoyando, pero hay algo que parece que no empieza a funcionar. Mira, yo creo que cuando uno quiere conducir un espacio político, porque Milei es el jefe de un espacio político, más allá de lo que se considera casta y demás, yo creo que uno no puede pretender que el 100% de las cosas sea como uno quiere. Y ahí hay que ceder, hay que negociar, hay que sentarse, hay que hablar, hay que consensuar. Incluso mirá lo que te digo, hay que tener mucho más coraje para acordar y generar esos acuerdos que para gritar o insultar. Es muy fácil pelearse, es muy fácil atrincherarse en el Congreso y gritar y decir, y siempre caer en ese debate inconducente. Ahora, esa contención se da en el marco de la creación de un propio espacio y también de los aliados o los afines, ¿no? Que es lo que necesita para tener las herramientas para gobernar. ¿Usted quiere que salga la ley bases? Sí, yo creo que va a salir, yo creo que hay un consenso amplio. Me parece que el gobierno necesita meter ese gol, para decirlo en criollo. Sería el primero legislativo. Sería el primero legislativo, pero con la ley bases no es que al otro día va a haber otra Argentina. Entonces, si se genera también una sobreexpectativa sobre la ley bases, después van a haber un montón de hechos políticos que van a decir, bueno, ya tenés la ley, ¿qué pasa con esto? Por eso en paralelo tiene que prestarse atención a la gestión, a la diaria. ¿Y qué es la diaria? Lo mundano, lo tangible, el estado de las rutas, cómo están los jubilados, las prestaciones sociales de PAMI, todas esas cuestiones que hoy parecen secundarias, te puedo asegurar que tiene que ser la prioridad para que este gobierno le vaya bien, ¿no? Un ejemplo, hoy se anunció un aumento en la documentación, ¿no? de los registros del automotor. Se acaba de anunciar que ese aumento no va a regir, ¿no? Yo iría un paso más. Oficial. A ver. Yo creo que otro gol para el gobierno sería decir, vamos a eliminar los registros de automotor. Contemos, los registros del automotor son un beneficio de la clase política hace décadas. Una caja. Sí, porque cada registro de automotor que padecemos todos. ¿Cómo? Burocracia, padecemos, más sí. costo. Claro, se le entrega a alguien, muchas veces un familiar. Hay un ejemplo, Nilda Garré tiene un registro de automotor hace muchos años, muchos otros políticos también, no quiero ser injusto con Nilda Garré, pero muchos otros también, y generan mucha plata
Y es un trámite que está privatizado casi. Y que no debería existir. Hoy se digitaliza en 2 minutos. Yo entiendo que la idea de Cunio Libarona era esa, no sé qué pasó hoy. Ojalá avancen porque me parece que sería bueno y aparte va en línea con lo que profesa el gobierno, desburocratizar, bajar el costo. Ahí sí, creo que esa medida es netamente contra la política. Ahí, ajustar a la política, bueno, eliminemos los registros automotor y creo que la amplia mayoría lo acompañaríamos en esa decisión y la gente también, ¿no? ¿Qué va a pasar con ganancias? El impuesto a las ganancias que el gobierno quiere restituir en buena medida justamente para quedar bien con algunos gobernadores, no con todos. Yo no sé qué piensa usted. Sí, hay diferencias. Yo creo, ¿No está acordado todavía? No, hoy no te podría decir. Yo creo que la ley bases tiene consenso, sí, ganancias, no. Me parece que en estos días van a ser días claves para ver efectivamente si sobre tabla se van a considerar algunas asimetrías regionales, donde el costo de vida es más alto, donde el impacto a los trabajadores es mayor. Creo que para ganancias concretamente estos días son clave, ¿no? El impuesto sería a partir de 1.800 pesos. Con una modificación en las escalas. Sí. 1.800.000. 1.800.000, perdón, gracias. Con una modificación en las escalas, pero excluyendo a algunos trabajadores petroleros. ¿Podría ser así? Bueno, hay rumores que puede ser así, hay rumores que no se van a tocar las escalas. Hoy, para nosotros es imposible acompañar ganancias porque es un golpe violentísimo para los trabajadores, sobre todo en nuestras provincias. ¿Qué pasa en nuestras provincias? La clase media. Todo el mundo dice, bueno, pero en la Patagonia los sueldos son más altos. Pero el costo de vida es proporcionalmente mucho más alto que la diferencia que puede haber en los salarios de zona centro-norte versus la zona sur, ¿no? Está hablando, obviamente, lo más bien, pero hoy casi tomó un avión donde hubo que hacer explotar una mochila. Yo sé que esas cosas no suelen avisarse si algo así va a pasar. No iba a pasar, porque que vuele un avión en la Argentina sería una nueva historia para la Argentina. Pero sí hubo una amenaza de bomba. Hubo una amenaza de bomba. Es para tomarlo tan ligeramente, no es para alarmar, ¿no? No, no es para alarmar. Por eso conté un poco a modo de chiste esa situación, concretamente donde me acerco para ver qué pasa en la PCA y me decían, al gobernador lo están salvando y a nosotros nos dejan al lado de la mochila. Eso es un fue bizarro, te voy a decir en criollo, fue bastante bizarra la situación. ¿El protocolo estuvo bien? Sí, por supuesto que estuvo bien, pero no está bueno generar un clima de preocupación porque creo que no hay ningún motivo en absoluto para generar miedo en la sociedad. Sí, creo que tenemos una oportunidad de terminar con esta Argentina pendular, revanchista, de odio, y ahí hay distintos factores, ¿no? Ahora estamos hablando de un caso concreto, pero cuando empezamos a mirar para atrás, por ejemplo, ¿no? Una Argentina que tiene que tener memoria, pero cuando miramos para atrás desde la óptica del revanchismo, otra vez caemos en la pelea, otra vez buscamos una grieta, siempre necesitamos estar divididos por algo y eso genera violencia. Yo creo que, tenemos que mirar para adelante, tenemos que tener una agenda de desarrollo, de futuro, de modernidad y dejar de mirar tanto para atrás y buscar enemigos, ¿no? Muchas gracias, Torre, por haber venido. Tenemos un programa de mucha actualidad, así que le agradecemos especialmente un día importante y sensible para usted por lo que le pasó en el avión. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Ya venimos con Claudio Velocopit, que es el titular de Swiss Medical en un día clave. Ya, pero antes, la implacable Josefina López Mackenzie. Josefina López Mackenzie trae otro de los temas que instaló Somos Buenos, que tiene que ver con el caso Chocolate. Eso que estás viendo ahí es un country. Contanos, José, ¿qué es esto? El country que estamos viendo se llama Miralagos Golf Club. Esto queda en las afueras de La Plata. Ajá. Y ahí, en ese lugar tan bonito que estamos viendo, tiene una casa, el fantasma. ¿Quién es ¿Se acuerdan de quién es el fantasma? Bueno, el fantasma, así lo apodaron en el Fuero Penal de La Plata, es Claudio Albini, uno de los procesados y detenidos con prisión preventiva confirmada en el escándalo de las tarjetas de la corrupción. Bueno, hasta ahora justamente le decían, lo apodaron el fantasma porque no aparecía absolutamente nada
nada de su patrimonio en ningún lugar. Recordemos Perdón, José, que te interrumpa. Era el prosecretario administrativo de la Cámara, tenía un cargo importante. Tenía un cargo, era el subjefe de personal de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, un funcionario público, igual que su hijo Facundo Albini, que también está preso en esta causa, funcionario público. Resulta que en su declaración jurada de Claudio Albini no aparecía absolutamente nada, ni un dólar, ni una casa, ni una sociedad, nada. Bueno, Claudio Albini tiene una casa en Miralagos Golf Club. Esto que estamos viendo es un lugar libre, muy exclusivo. Y esto es muy importante porque son las primeras pistas, los primeros indicios del patrimonio de los jefes de chocolate, de a dónde iba el dinero. Habíamos visto acá los viajes de lujo que hacían por el mundo. Bueno, ahora vemos que tiene una casa acá. Tiene una casa que no está escriturada, tiene un boleto de compra-venta y algo muy importante es que esta casa la tiene, por supuesto, desde antes del escándalo de chocolate. Y algo central, Nico, Santi, estas personas no tienen inhibidos sus bienes, aunque parezca mentira. ¿Qué quiero decir con esto? Que podrían hacer y deshacerse de estas propiedades porque están bajo el radar, no van a aparecer en ningún lado. Sí, ahora, la plata esa que vimos que se sacaba de los cajeros, que se sacó durante años, que la justicia cree que fueron 800 millones, ¿no? Lo del señor Chocolate Ribó. Puede haber terminado en Miralagos, entonces. Bueno, sin lugar a dudas, este es uno de los lugares a donde fue dinero de Claudio Albini. Ahora, ¿de dónde lo obtenía de Claudio Albini? ¿De su sueldo en la legislatura o de este negocio con las tarjetas de la corrupción? Bueno, ¿cuánto sale una casa acá, chicos? Desconozco, pero si no... No menos de $500.000 cada una. Si no la declaró, no suena a transparencia, José. No suena a transparencia porque además esto ya se podía escriturar perfectamente. Pero bueno, repito, estos son los primeros indicios del patrimonio de quien en la justicia lo apodaron el fantasma porque no tiene nada, parecía que no tenía nada. José, ¿nos puedes poner en números de cuánto fue la corrupción de este caso? Sí, Santi, Nico decía recién un número que salió de la justicia, ¿no? Que decía, se estima que esta estafa estaba en 800 millones de pesos. Bueno, eso son, si solo tomamos en cuenta 3 años, ¿se acuerdan que el celular de chocolate salía que esto lo hacían hace 3 años? Bueno, pero nosotros hicimos otros números porque solo con estas 48 tarjetas de débito que movía solo este chocolate, hay contratos que empezaron en 2002, en 2004. Si uno hace la cuenta con los sueldos que tenían y multiplicamos las tarjetas y los sueldos, estamos hablando de que esta estafa podría orillar los 4.000 millones de pesos. Tiene que haber más Miralagos. Tiene que haber más Miralagos, por supuesto, y tiene que haber, como dice el juez de la causa, el juez Atencio, dice que esto es un saqueo a las arcas y que gente más arriba, la gente que maneja los módulos y los contratos, los legisladores concretamente, no podían desconocer esto. José, vas a seguir investigando, ¿no? Como siempre, el caso Chocolate. Implacable. Déjame decir esto. Ahora vamos con Velocopit. Todavía nadie en la legislatura, nadie de ningún partido político transversal, ni del oficialismo, ni de la oposición, ni las autoridades, dijeron, por ejemplo, esto: somos inocentes. Nadie. Todavía están callados. La justicia, por suerte, avanza. Muy bien, Nico, nos metemos ya, lo habíamos prometido. Está Claudio Velocopit con nosotros. Hoy renunció a la Unión Argentina de Salud. Velocopit, Nico, es el dueño de Swiss Medical. Según el ministro de Economía de la Nación, de Luis Toto Caputo, las prepagas le declararon la guerra a la clase media. ¿Cómo le va, Velocopit? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tiene para decir? No lo hemos escuchado hablar directamente de este conflicto que hay. Ahora vamos a hablar de la cautelar que presentó el gobierno. Es un título recontrafuerte, ¿no? Las prepagas, nos cansamos de decirlo, no son formadores de precios. Las prepagas son aglutinadores de precios de una cadena que lo componen un montón de factores. Yo quiero que quede claro esto, cuando Swiss Medical hizo el aumento en el mes de enero, se presentó a la superintendencia y le dijo... Al Estado, ¿no? Que es el Estado, y le dijo, mire, hemos hecho este aumento.
por favor, determine si este aumento es correcto o incorrecto. Porque nosotros creemos que si bien se derogó el hecho de pedir permiso, no se derogó la ley de medicina prepaga. Y los aumentos tenían que tener relación con la estructura de costos. Se lo preguntamos a la superintendencia, le presentamos una estructura de costos, esperamos durante todo el mes de febrero, y la superintendencia en el mes de marzo contestó que en nuestra pregunta, en ese mismo pedido, le dijimos que mantenga el índice salud. ¿Qué es eso? El índice de costo salud que existía para mostrar exactamente cuál era la variación de los costos mes a mes. Que lo ayorne, que lo haga moderno como tenía que hacer, porque el otro tenía deficiencias, no era para una inflación de niveles tan altos, porque venía atrasado 60 días, y eso daba transparencia a esta historia de decir las empresas hacen cualquier cosa. Y la superintendencia contestó que esto deviene en abstracto, porque rige un DNU, no es autoridad de aplicación, y los valores se firman de manera individual. Ver, sí. Quiere decir que como primera cuestión, nosotros no estamos ocultando la estructura de costos. Hay una estructura de costos. Yo quiero decirlo con todas las letras. A ver, porque es una cosa técnica, que lo es, pero la gente que está mirando dice, quien tiene prepaga no lo puedo pagar más. ¿Por qué me aumentan lo que me aumentan? Porque lamentablemente la inflación hizo estragos. Y no es porque uno mira, sí, pero dice, pero vos me estás tomando la inflación, tomás la inflación del cuatrimestre y la medicina prepaga aumentó mucho más. Sí, claro, pero eso no es la medicina prepaga solamente el rubro. Miren los demás rubros, es decir, los demás rubros de la economía. ¿Por qué no se preguntan qué pasó con la leche, qué pasó con el pan, qué pasó con los peajes, qué pasó con la luz, qué pasó? O sea, porque hubo, es decir, a partir del mes de diciembre, y de ninguna manera, yo no estoy haciendo responsabilidad de este gobierno, de ninguna manera, mismo el gobierno dijo claramente que los valores se tenían que ajustar, que los precios se tenían que sincerar. Me disculpa un segundo, ¿le puedo decir lo que dice el gobierno en la cautelar que presenta justamente para frenar los aumentos? Esto es información del último rato, Nico, porque esto hace muy poquito se conoció, ¿no? Lo que dice la cautelar, contradice un poco lo que usted dice, porque el gobierno dice concretamente, la medida cautelar apunta a beneficiar al 90% de los usuarios. La cautelar establece que, valiéndose de su posición dominante, las prepagas aumentaron las cuotas por encima del 70% del índice inflacionario durante los últimos 4 meses. Bueno, pero eso es lo que habrá que eso no es cierto. ¿No es cierto que ustedes aumentaron el 70% por encima de la inflación? No. La pregunta es, si tomás el periodo desde el 1 de enero de 2020, para no irnos más atrás, y llegás al 24, nosotros todavía estamos por debajo de la inflación. Si vos querés, yo te mando en este momento un cuadro, decime a quién querés. No, a ver, pero para la gente, ¿cuánto aumentó su...? Fíjate que yo te voy a decir en este momento que lo tengo acá. O sea, ustedes no se arrepienten de haber aumentado lo que aumentaron. Pero no es que nos arrepentimos, la pregunta sería al revés. Nosotros queremos no aumentar. Lo mejor que le puede pasar al sistema de salud es no aumentar. El aumento es negativo para un sistema de salud. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿por qué no le preguntan, para decirte un ejemplo, a los laboratorios? Que forman parte de una cadena fundamental del sistema de salud y en algunos casos han aumentado entre el 300 y el 500%. Son medicamentos que las prepagas compran. Pero absolutamente. Entonces, ¿cómo se puede hacer una cosa tan simple? ¿Cómo se puede mirar la foto? Es decir, vuelvo a repetir, la inflación del año 2023, 134% aumento de la cuota de medicina prepaga, 211 la inflación. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Y qué sucede? ¿No hay un diferencial? Entonces, lo que uno ve es que cambió el gobierno, les dieron vía libre para los aumentos y aumentaron mucho más. Pero no es que lo hicimos porque cambió el gobierno, lo hicimos porque en el mes de diciembre es como una cuestión que estaba a presión, se dispararon todos los valores. Eso es lo que dice, si no aumentamos así, no podemos dar el servicio. Pero, es decir, todas las clínicas necesitaban el aumento, todos los prestadores, es decir, es una cadena, no es me puedo cansar de decirlo, esto va a ir, lo vamos a tener que mostrar
y demostrar con números, la superintendencia va a tener que emitir un costo de salud, lo va a tener que hacer en algún momento y va a tener que decir, bueno, la estructura de los costos de salud variaron de esta manera. Es decir, yo no entiendo por qué no se hacen, es decir, ¿qué pasa? ¿No están mirando lo que pasa con el resto de la Lo que economía? dice el gobierno, y lo dice también en la cautelar, es que ustedes hacen un abuso en contra de los argentinos de bien. Esto lo dice la cautelar. Está bien. Y que el gobierno va a defender a los argentinos. Está bien, es decir, obviamente ante esa palabra yo pierdo 10-0. También te podría contestar, cuando los peajes aumentaron los otros días el 150%, para decirte un ejemplo cualquiera, ¿por qué no hacemos un bien a los argentinos y los bajamos? Ahora, ¿Ahí no hay un mal a los argentinos? ¿O hay que hacer una reeducación? Se supone que la salud es bastante más delicada. Muy bien, muy bien. Pero ¿quién consume? Es decir, los peajes los consume todos los argentinos. Es decir, las alternativas en el sistema de salud son más variadas. Pero además, si la salud es más delicada, ¿por qué no nos sentamos en una mesa y decimos, bueno, miren muchachos, como la salud es más delicada, toda esta cadena de valor a la medicina prepaga se la vamos a aumentar de esta manera? Vengan laboratorios, vengan equipamiento tecnológico importado y hagamos $1 especial. ¿Por qué no sentamos y Pero por supuesto que sí, y podemos acompañar de todas formas. Ahora, es más delicada, no se controla ningún valor que compone la cadena de una cuota y se agarra al que en definitiva, al cartero, al que trae la noticia. ¿Por qué no abrimos los números? Y además te voy a decir otra cosa, posición dominante. Decime una actividad, y ustedes son periodistas de investigación, que tenga más actores que la medicina prepaga. ¿Cuántas prepagas hay en la Argentina? Bueno, en la superintendencia dice que hay inscriptas más de 200. Ustedes dirán, bueno, pero las conocidas son muchas más de 10, 12 o 15. Y decime en los otros sectores, las conocidas, pero hay muchas más. Y decime en los otros sectores de la economía. Es decir, pongo el ejemplo porque participa el Estado. Sube Shell, sube YPF. O sube YPF, sube Shell, para decir un ejemplo. Y ahí, ¿qué pasó en ese día? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Se llamaron por teléfono? ¿Qué pasó? ¿No tienen insumos similares? Es decir... A ver si lo interpreto. Usted está diciendo, yo presto este servicio. Si no me aumentan esto, yo entiendo que es un aumento que mucha gente no está pudiendo pagar. No sé cuánta gente se está cayendo del padrón de los afiliados, entiendo que mucha. No puedo dar el servicio. Entonces busquemos un camino que toda la cadena, no se puede decir, es decir, me parece es mucho más simplista, porque si vos tenés que sentar a los laboratorios, a los importadores de prótesis, a las compañías internacionales que venden equipamiento médico, es decir, si vos tenés que sentar... A los médicos. Si vos tenés que otra queja es, yo tengo la prepaga, la pago, me cuesta una fortuna, voy y me atienden mal. Bueno, esa es la consecuencia, y yo estoy seguro que el gobierno de Milei iba camino a cambiarlo, a que las cosas tengan su valor. Es decir, el sistema estaba desfinanciado y las cosas tienen que ir a tener su valor. Está ocurriendo con otros rubros, está ocurriendo con el gas, con el agua, con la luz. Está ocurriendo con un censuramiento de una economía que no tenía los valores en relación a lo que era la economía en general. A ver, las prepagas se van a terminar transformando en un servicio para determinada gente que tiene un poder adquisitivo muy alto. Bueno, no, vuelvo a repetir lo mismo porque también hay que decirlo con todas las letras. Las prepagas, que parecen una cosa muy importante en este estudio, porque la mayoría de la gente la tiene, yo quiero decirles, las prepagas atienden 6 millones de argentinos, sobre 46. De los 6 millones de argentinos, hay aproximadamente unos 3,5 millones de esos 6 que no pagan nada, porque eso viene por pago de las empresas. O sea que no hay un pago de bolsillo de la gente. De las 2,5 millones de personas restantes, la mitad, por decirte... Pero no es que mucha gente se está bajando de las prepagas, o se baja de planes. Sí, es verdad. Pero pará, lo que te quiero decir es,
la mitad de esos 2,5 millones de personas pagan una parte, algunos nada y otros una parte porque utilizan derivación de aporte. Y los que pagan el 100% de la cuota, entendamos que no son más de 500.000 familias. Y se entiende que, por supuesto, entendemos que hay muchas que tienen dificultades. Como pasa en otros sectores de la economía, muchachos, pasa en infinidad de sectores de la economía. La salud pública. Bueno, por ejemplo, es decir, ahora, me parece, y no comparto, que endemoniar un sector, más allá de endemoniarme a mí en lo personal, porque... No, eso lo hizo el presidente de la Nación. Pero no lo comparto porque es abrir la cadena de lo que compone el sistema. Un sistema que es muy importante, que es muy noble, y es un sistema que es muy importante y que me parece que hay que cuidar. Ahora... Yo supongo que usted lo debe conocer al presidente. No lo conozco. Lo noto golpeado. ¿Cómo no voy a decir, Nico? Es decir, obviamente... Porque usted tuvo trato con muchos presidentes. No, estuve... Pará, es decir, me acusan... Es decir, me acusan de que yo quiero perjudicar al gobierno. Agarren mis notas periodísticas cuando este gobierno empezó. Las cosas, es decir, agarren mis demandas a los gobiernos anteriores, porque yo, y a vos te consta, he demandado al gobierno de Cristina cuando cuestiones no me parecían, he ratificado con el gobierno de Alberto. Dijo que, perdón, pero lo dijo usted, o no, corríjame, que Caputo le tiró un balde de mierda, dijo así. No, yo no dije, no, dije... Está bueno que lo aclare. No. Yo digo que el título, yo vuelvo a decir, el título que nosotros le declaramos la guerra a la clase media, es un título sumamente agresivo. Me parece que la clase... Y pregunté cuánta gente compone, en una nota, cuánta gente creen ustedes que compone la clase media y lo componen mucho más usuarios que los que tienen la medicina prepaga. Entonces me parece que hacernos responsables con nombre y apellido, o querer decir, bueno, acá están, dentro de este sistema de salud, están los malos, los perversos y los que quieren perjudicar a los argentinos. Entonces, a estos los vamos a destrozar. Ahora está bien, esto es sencillo, ¿no? Veremos, en definitiva, porque la realidad es, bueno, es una decisión del gobierno si quiere que las empresas de medicina prepaga existan o no existan, funcionen o no funcionen. La única situación es que tienen que tener autonomía para poder funcionar y cumplir con sus servicios. ¿Usted cree que la pelea con el gobierno va a seguir, digamos, que esto recién empieza a partir de la cautelar? Porque usted hoy encima renuncia a la Unión Argentina de Salud. No, pero yo renuncio a la Unión Argentina de Salud porque me parece Contemos que es la Cámara que agrupa las prepagas. Que es la Cámara que agrupa a todas, no solamente a las prepagas, prestadores sanatoriales, de diagnóstico, cámaras odontológicas. Yo renuncio porque un ataque frontal con mi cara... Sí, tenemos el tuit, ¿no? De Milei, perdone, Echi, ahora lo podemos... Es un retweet de Milei. Un retweet. Ese ataque frontal automáticamente hace entender que yo no soy un constructor de puentes. Y yo creo en que hay que construir puentes para zanjar el problema. Es decir, independientemente del problema hay que zanjarlo para que el sistema sea viable. Y si yo no soy el puente para zanjar el problema, no puedo estar representando a una organización que es gigante. Que por eso digo, cuando se habla de cartel, es una organización de infinidad de actores. Imposible acordar. ¿No podría funcionar con cuotas más baratas? No a estos niveles de aumento. Claramente que no a estos niveles de aumento. Es decir, si los niveles de valor... De aumento usted dice de los insumos. Pero obviamente. Es decir, en definitiva, los números van a quedar expuestos, las estructuras de costos van a quedar expuestas. La superintendencia tendrá que determinar realmente cómo sigue evolucionando esa estructura de costos de acuerdo a su criterio y tendrá que hacerlo... ¿Qué pasa si la justicia frena los aumentos? Bueno, va a ser un problemón. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, nosotros vamos obviamente, vamos a acatar las órdenes de la justicia porque corresponde, haremos las apelaciones que consideremos pertinentes, pero yo lo que
lo que pienso, yo no conozco el contenido de la cautelar. Lo tienen ustedes, yo no lo tengo. Pero bueno, cuidado, ¿no? Que el sistema se mantenga en funcionamiento. Después que se discuta, que se falle, pero si vos le pedís a un sistema cosas que el sistema no puede sostener, no va a poder funcionar. Leo un mensaje, están llegando un montón de mensajes. Si siguen atendiendo mal, como atienden a mi familia, no voy a creer que tiene razón. Bueno, tiene razón. Es decir, nosotros estamos haciendo y hemos hecho, bueno, hemos hecho enormes esfuerzos en una Argentina muy difícil, porque hay que entender que es un problema de décadas la decadencia argentina. Es decir, yo soy un empresario que empecé con la democracia y siempre hemos ido para atrás. Es decir, la realidad es, por primera vez estamos enfrentando un cambio de rumbo para ir hacia otra cosa, porque la realidad es que claramente que lo que veníamos haciendo subía el índice de pobreza de manera permanente, y yo eso lo apoyo. Ahora, que el sistema no ha hecho esfuerzo para tratar de entender mejor, es decir, yo he invertido y he puesto todo en la Argentina para tratar de hacer un sistema mejor. Y he construido clínicas para tratar de tener mayores posibilidades de atención. Y muchos empresarios privados del sector también lo han hecho. Y gracias a eso están las camas para que se pueda atender la gente. Entonces digo, bueno, seguramente que tenemos que mejorar, y claro que tenemos que mejorar, que tenemos caminos para recorrer para adelante, para hacer las cosas de otra manera, y claro que tenemos caminos para recorrer las cosas. Ahora, ser el demonio, es decir, que este sistema... ¿Podemos ver el retweet de Javier Milei? Creo que lo tenemos. Ahí está, Milei retuitea esto, ¿no? El aumento de las prepagas tiene nombre y apellido. Claudio Velocopit. Este garca maneja el monopolio de las prepagas, básicamente caza en un zoológico y hace lo que quiere. Es el dueño de Swiss Medical, el dueño de Swiss Medical y presidente de las empresas de medicina prepagas. Mira, ¿ustedes tienen dimensión del tamaño de los empresarios de la salud que hay en la Argentina? Ustedes tienen no los voy a nombrar hoy acá porque yo no quiero exponer a nadie, es decir, pero son muchísimos. Si alguien puede creer que yo puedo manejar las decisiones empresariales de esa cantidad de empresarios del sistema de salud... ¿Pero a quién alguna pista? Porque no, son muchísimos. ¿A colegas de las prepagas o es decir, prepagas, sanatorios, es decir, perdón, asociaciones sin fines de lucro que son centenarias, van a definir y se van a prestar, o la realidad, es decir, o ustedes no se dan cuenta que venimos de un sistema que durante 18 años tuvo los precios ajustados de manera permanente igual, porque los aumentos en los últimos 18 años los dispuso el gobierno. Generó un solo producto a la venta, que es el plan médico obligatorio. Entonces yo les pregunto, si todos venden el mismo producto de cobertura, todos tienen 18 años ajustando de la misma manera, y todos los actores utilizan los mismos insumos, porque son los insumos de laboratorio, los insumos de descartable, los insumos tecnológicos, la paritaria de sanidad. ¿Cuánta diferencia ustedes creen que puede haber al momento de salir de un cepo de semejante tamaño? ¿Cuánta diferencia? Pero explíquenme, dígame... yo lo entiendo los usuarios que dicen, bueno, durante esos años yo me atendía mejor, pagaba menos. Porque la gente venía viendo un deterioro en el servicio, que de hecho esas críticas existían, no había un sinceramiento de valores, es decir, esta realidad era así, pero además tenemos que convenir, cuando Argentina empieza a hacer lo que tiene que hacer, que es sincerar su economía a partir de la devaluación, hay una estampida de precios. Entonces, esa estampida de precios, agregada al atraso que tenía el sistema, es decir, no podemos mirar, obviamente, si vos te detenés, y no es profesional, si vos te detenés
los profesionales, digo, de los economistas técnicos de la salud, ¿no? Si vos te detenés en la foto y mirás la foto y decís, ¿pero cómo? Entre enero, febrero, marzo, abril aumentaron 140 y la inflación fue 60. Y claro, vos decís, flaco, a estos pibes se les fue la mano. Ahora, entonces, si vos mirás la película y decís cómo venía la inflación y cómo viene la situación de los aumentos, te vas a dar cuenta que están en consonancia. Pero por otra parte, nosotros nunca hemos sido recibidos por ninguna autoridad. Si en una mesa se hubiese acordado un mecanismo diferente y se hubiese sentado a todos los actores del sistema, no a los prepagos, a las clínicas, a los prepagos, a los centros de diagnóstico, a los laboratorios, a los proveedores de insumos, todos en una mesa. Y se les hubiese dicho, miren, el mecanismo que ha decidido el gobierno, más allá de que queremos liberar, es que la salida de esta situación se haga de esta manera. Y se hubiese ordenado de esta manera, también se hubiese hecho. Claro, cortito porque tenemos muy poco tiempo. Mucha gente está escribiendo, dice que le pagan poco a los médicos. Bueno, hemos hecho claramente una actualización también muy por encima de la inflación en este trimestre, y continuaba este proceso hacia un cambio radical que el sistema, por ejemplo en el caso de Swiss Medical, iba a terminar haciendo en el 2024, y todo eso, y toda esa parte virtuosa, era gracias a la reforma que este mismo gobierno había hecho. Es decir, ¿le gustaba el gobierno de Milei al principio? No, y pará, y yo no lo estoy criticando, si más allá a mí me podrá ir mal, me podrá ir bien ahora, es decir, no voy a mezclar una cosa con la otra. Yo creo que los cambios, vuelvo a decirte, yo creo que los cambios que la Argentina requiere son necesarios, pero además, independientemente, hay que intentarlo, porque claramente tenemos que intentar los cambios, porque como veníamos mal. Bueno, y hay que dar tiempo que esos cambios sucedan, pero ojo, no confundirse una cosa con la otra. Por eso no seré yo el interlocutor, pero ojalá que aparezca un interlocutor válido dentro del sistema de salud, que pueda sentarse con las autoridades, llegar a acuerdos que permitan cumplir con lo que sea mejor para la gente, que mantenga las compañías sustentables, porque la realidad en esto, claramente lo dice el gobierno todos los días, y es el valor y la bandera, el hecho de que las compañías crezcan, se desarrollen, y está muy bien. Entonces, que se pueda hacer, ojalá que esto suceda. Gracias por haber venido. Gracias. Vamos al corte, Nico, y venimos enseguida con más información. Dale. A ver, vamos a hablar de lo que dijimos al principio del programa, que es una tendencia que se fue profundizando estos días, que es Milei criticando a los periodistas, pero no criticándolos por lo que escriben con argumentos, sino descalificándolos a muchos de ellos. No vamos a dar nombres. La Nata es uno de ellos. Descalificando y en algunos casos acusándolos de un delito, ¿no? En el caso de la Nata lo acusa de un delito, lo acusa de cobrar plata negra, digamos, ¿no? Mirá, lo voy a decir así. A Jorge la Nata, Milei no es Cristina. No impuso ninguna ley para tratar de cooptar a los medios. Da información, hay una conferencia de prensa todos los días, pero esta tendencia que se va profundizando de descalificar o de generalizar a periodistas vinculados a la corrupción, me parece que le está haciendo un daño a él. Lo digo con total respeto y estima. Esto ya lo vimos muchas veces. Y no es a los periodistas. Y además es demasiado pronto, Nico. 4 meses de gobierno, ¿no? Pero no es a los periodistas solo, Santi, perdón. Lo vimos recién con Velocomit, más allá de que tenga razón o no Milei, y lo vamos a ir viendo con otros personajes de la vida pública. ¿El presidente puede criticarnos? Sí. ¿Puede mentirnos? Por supuesto. ¿Hay algo que te duele más que errar en una nota? No. ¿Vivimos en una torre de marfil? No. No. Él lo sabe, y él sabe que periodista quién es quién. La verdad que lo sabe. ¿Quién le pide plata? ¿Quién no? La Nata
Y además que lo denuncie, Nico, si es así. Si conoce periodistas que cobran plata en función de corrupción, que los denuncie. Sí. Yo te hice una crítica constructiva, quería decirlo. Un saludo a todos los periodistas que... Sí, a Jorge Fernández Díaz. Sí. Porque una cosa es la crítica y otra cosa es la calumnia. Y a veces puede caer en la calumnia. Y ya lo vivimos. Y la gente sabe quién es quién. Martín Rodríguez Yebra, Lanata, todos. Quiero nombrar Bonelli. Hubo muchas calumnias y críticas constructivas. Bienvenidas las críticas constructivas. Para los periodistas y para quien sea. ¿No? Ya lo vivimos, lo vamos a seguir viviendo. Ojalá Milei lo cambie, ¿no? Corte y venimos. Nos quedamos con información, pero sin tiempo, Nico. Sí, gracias a Franco Mercuriali. Me hago cargo yo, te debo un minuto, Franco, como hacíamos antes. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Lo que Saludos. va a pasar en 7 días. Chau. Chau.